Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. 1.270 contratos por 838.000 millones de pesos fueron firmados en la FIDU Previsora sin la autorización del Consejo Directivo del Magisterio y del Ministerio de Educación. Tras la llegada de Mauricio Marín a la vicepresidencia de la FIDU Previsora y el nombramiento de sus allegados en las direcciones del FOMAC, la entidad entró en una contratitis aguda. Sus allegados cambiaron el manual de contratación para contratar a dedo. También lo cambiaron para hacer adiciones presupuestales por encima del 50%. Cambiaron el manual de ética. Firmaron contratos sin la firma del revisor fiscal y hasta subieron otros incorrectamente en el SECOP. En la FIDU Previsora perfeccionaron un irregular modus operandi de contratación favorable a la corrupción. Uno de los hechos más graves es que, ignorando órdenes del Ministerio de Educación, el vicepresidente del Fondo de Prestaciones, Camilo Barrera, renovó 1.270 contratos sin autorización y a espaldas del Consejo Directivo del FOMAC por 838.000 millones de pesos. Marín, quien llegó a FIDU Previsora con respaldo de la bancada de la U y con la orden de Petro de acabar con la corrupción, terminó enquistándola aún más. Benefició no a maestros y maestras, sino a su grupo de amigos prestadores de la salud. Este 26 de marzo, acompáñame en el debate de control político. FIDU Previsora, nido de corrupción. Muy buenas noches, amables oyentes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al programa número 7 de La Voz del Pensionado. Es un programa de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, cuyo presidente es Gilberto Ospina Marroquín, quien nos acompaña nuevamente esta noche. También por la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. El promotor número 1 es el compañero José Arnulfo Bayona, quien se encuentra con nosotros también como invitado especial. Y fiscal de la ANEP. Y es también dirigente de la ANEP Nacional. José Arnulfo Bayona, con mucho recorrido sindical, al igual que el compañero Gilberto Ospina Marroquín. Hoy tendremos un gran tema para todos ustedes, amables oyentes. Un saludo especialísimo a todos los pensionados activos y retirados también, aquellos afiliados a nuestra Asociación Nacional de Educadores Pensionados en las diferentes filiales, en los diferentes departamentos. Un saludo cordialísimo y la invitación para que quienes están viendo este programa y no se han afiliado, se afilien. Pueden afiliarse los educadores pensionados aún activos y los pensionados retirados. Ya les estaremos hablando de las ventajas que tenemos los pensionados cuando estamos asociados. Antes de seguir, permítame registrar una información de última hora. En el día de ayer, 8 de abril, fue radicado un importante proyecto de ley por medio del cual se expide un estatuto especial de profesionalización para los docentes y directivos docentes etnoeducadores al servicio del Estado. Este proyecto de ley pretende entonces lograr la igualdad de todos los ciudadanos colombianos etnoeducadores de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otros. Importante proyecto radicado en el Congreso de la República este 8 de abril. Ojalá salga adelante y ojalá algún día también se dé el muy esperado estatuto de la profesión docente para que se unifiquen los estatutos 1278 y 2277. Nosotros, pues los pensionados retirados y los activos, estamos atentos a estas luchas porque hay que mantener en alto la dignidad del magisterio colombiano. Bienvenidos. Su saludo, José Arnulfo Bayona. Omar y oyentes, muy buenas tardes. Este es el programa número 7 de hoy, 9 de abril. No, además que tiene una connotación histórica muy grande, acuérdense, ¿verdad? Hoy cumpleaños, hoy se hace un aniversario más de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desató una guerra civil impresionante y aportó más de 300.000 muertos inocentes, digo yo, que cayeron víctimas de todo ese proceso de la hegemonía conservadora y del golpe de Estado que se le propinó
ah, se propinó en aquella época. Bueno, compañeros y compañeras docentes, pensionados, activos y retirados, una salud especial y espero que lo que hoy digamos redunde en beneficio de su información y su formación, porque hay que acordarse de que, mm, de conformidad con las declaraciones de las Naciones Unidas, la educación es un ejercicio que va desde la cuna hasta la tumba. Así que todos nosotros debemos estar dispuestos a aprender cada día más y sobre todo alrededor de lo que nos interesa, nos compete, que es justamente la lucha por el bienestar y la buena salud, la buena vida de quienes le entregamos toda la vida al ejercicio de la profesión, de la educación. Así que adelante. Sí, su saludo, Gilberto Ospina Marroquín. Muy buenas noches, compañeras y compañeros docentes, educadores pensionados, tanto retirados como activos. Hoy, como lo dijo Arnulfo, un día muy significativo. Acabamos de venir de unos actos conmemorativos al día eh, de las masacres que se han realizado, del reconocimiento hacia las víctimas, el Día de la Víctima, que hoy es un día pues designado como el Día de la Víctima, reconocimiento de la víctima. En este actual momento se está desarrollando la velatón por el Teatro Pablo Tom Uribe aquí en la ciudad de Medellín, después de haber hecho una jornada académica y cultural casualmente en el recinto de la memoria, porque eso hace parte de la memoria, recuperar la memoria en nuestro país, que viene siendo cada día ocultada, haciéndola desaparecer, pero estamos en ella impulsándola para poder reconocer todas las víctimas que todo este flagelo de la violencia, desde que llegó la colonización a América Latina, la hemos desarrollado, se la han venido desarrollando. Entonces, un saludo muy fraternal. Vamos constituyendo una fuerza importante nosotros los educadores pensionados a través de este programa. Muchas gracias, Omar, por posibilitar este espacio muy significativo para todos los educadores pensionados del país. Claro que sí, bueno, José Arnulfo Bayona, Gilberto Espina. Queda claro entonces que en el mes de abril tenemos que recordar muchas fechas importantes. Está la de hoy, 9 de abril, como lo decía José Arnulfo Bayona, recordar el asesinato de ese gran líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. El 9 de abril también se toma entonces como el Día de las Víctimas. Hoy se han conmemorado muchos hechos violentos en contra de los derechos humanos, en contra de líderes sociales, en contra del valor de la vida en Colombia. El Día de las Víctimas, 9 de abril. Y como lo decíamos al principio, en abril 19, en 1970, lo han dicho ustedes, nace también este grupo guerrillero M-19 en 1970. El 19 de abril nace el grupo guerrillero que mucho impacto tuvo también en la historia colombiana. Es decir, el mes de abril es muy importante. Ahora me dice José Arnulfo Bayona que también nació un día cualquiera del mes de abril, en cualquier año, por allá en 50. Bienvenidos, entonces, iniciemos. Hoy vamos a hablar del tema de la corrupción en el fondo prestacional. Pero primero hagamos un poco de pedagogía, la pregunta de siempre de los maestros, de los trabajadores. ¿Qué es fiduprevisora? ¿Qué es el FOMAC? ¿Qué diferencia hay entre fiduprevisora y el FOMAC? ¿Qué maneja cada una de estas instituciones, fiduprevisora y FOMAC? ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan los aportes que hacen los maestros activos, los pensionados activos, los pensionados retirados? ¿A dónde llegan esos aportes? ¿Quién los maneja? Su explicación, Pues mira, breve para que... la fiduprevisora es una entidad mixta, de economía mixta, pero con una participación del Estado en sus acciones, en el 90% de sus acciones. El 10% restante es de capital privado. La fiduprevisora fue creada para manejar los negocios del Estado, de las distintas entidades del Estado, eh, en una, por eso se llama fiduprevisora, en una fiducia. Una fiducia se constituye en el mundo financiero para echar ahí unos fondos y el dueño de los fondos decide en qué se invierten, pero también para administrar unos fondos y los gastos que de esos fondos se derivan, porque depende de donde sea. Entonces,
Ahí, por ejemplo, está la plata de la UNGRD, que es la del escándalo famosísimo ese que fue el primer escándalo del gobierno de Gustavo Petro, con los carrotanques de La Guajira que se robaron 48.000 millones de pesos. Y pues el escándalo ese ya lo saben todo el mundo, hay un mundo de gente metida, etcétera. Pero también entonces maneja los dineros de las prestaciones sociales del magisterio y de la prestación del servicio de salud de los maestros activos y pensionados. Entonces, nosotros cotizamos, los maestros cotizan, activos cotizan el 4% de su salario para la salud suya y la de su familia. Y nosotros los maestros pensionados cotizamos el 12%. Quiere decir que cotizamos 3 veces más que un maestro activo para que nos paguen, para que nos atiendan a nosotros nuestro servicio de salud. Pero el fondo es una cuenta de la nación sin personería jurídica, que tiene un consejo directivo. Ese consejo directivo está compuesto por el ministro de Educación, el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, dos directivos de FECODE, por ser FECODE la organización nacional que tiene el mayor número de afiliados. Entonces, el consejo directivo es el que decide qué hacer con la plata de los maestros. Autoriza, sin que el consejo directivo autorice, no se puede manejar ese dinero, pero el que administra el dinero es la fiduciaria, la previsora. Para administrarlo nombran varias vicepresidencias. En el caso de nosotros, del FOMAT, hay una vicepresidencia de salud, una vicepresidencia de contratación, bueno, y otra vicepresidencia que ahora no recuerdo, pero todo lo que el fondo hace es a través de del consejo directivo. Eh, eh, Nada se hace en el fondo, en el FOMAC, sin que el consejo directivo lo apruebe. El presupuesto, los pagos que se programan para el año, las pensiones, todo se administra a partir de eso y es el fondo, la fiduciaria la que le gira al fondo, y el fondo es el que paga las prestaciones sociales del magisterio y el que paga la prestación del servicio de salud. Y eso tiene todo un trasfondo de corrupción, de todo este tipo de cosas que se han derivado de Vamos a una hablar cosa hoy. que tiene eso así como se está dando, como todos sabemos ahora. Perfecto, entonces está muy claro eso, la diferencia entre la fiduprevisora y el FOMAC, que se maneja, que no administra y cómo se dirige, cómo se gobierna en fiduprevisora y en el FOMAC. Gilberto Ospina, se habla de corrupción. Para usted, ¿qué es la corrupción? Desde las ciencias sociales, ¿cómo se determina qué es la corrupción, desde dónde viene y cómo acabar con la corrupción? Sigue usted, Gilberto. Muy buena. Bueno, la corrupción es un fenómeno estructural, inclusive en lo que nos está tocando vivir a nosotros, pero viene desde la antigüedad, ha sido de toda la vida de la, de la vida humana y, y tiene sus relaciones con el tipo de enfoque de Estado. Pues, además, algunos dicen que es un concepto convencional, pero tiene sus raíces esencialmente en el deterioro del interés público. ¿Sí? Por el interés privado. O sea, prima, o sea, el interés privado sobre el público. ¿Sí? Y eso hace aplicar a los ámbitos sociales. Y nosotros como sector social, que somos los pensionados, somos víctimas de ese flagelo. Y en sí la corrupción, según el concepto, es el abuso del poder para obtener los beneficios personales, eh, legítimos e ilegítimos. Y se puede dar de diferentes formas, ¿cierto? De diferentes maneras. Y una de ellas es que se ha utilizado los gobiernos para ese proceso de generar la corrupción. Eh, los gobiernos que han tenido los países, principalmente los países dependientes de la estructura del sistema que estamos viviendo, hacen parte entonces de eso, de esa acción. Y se da entonces en empresas privadas y en las organizaciones sociales, que es donde más se desarrolla esto. Hay unos ejemplos comunes de corrupción, o sea, el soborno. Eh, a ti te pagan el dinero y es inclusive uno de los sobornos que más se utiliza casualmente para poder sostener
las mafias electoreras, se hace eso en las elecciones, se utiliza el soborno, o sea, se ofrece dinero por el voto, ¿cierto? Para tener un trato especial o un beneficio especial. Esa es una manera de la corrupción. La malversación es otro ejemplo de la corrupción. O sea, cómo una persona usa los fondos de los recursos públicos o de una empresa para su propio beneficio. Y eso lo estamos viviendo nosotros dentro de la organización que explicaba Arnulfo. El nepotismo es otro de los ejemplos comunes donde se benefician familias. Y eso lo encontramos específicamente en los municipios, ¿sí? Y en los municipios más pequeños, donde se colocan a los amigos. Inclusive dentro del narcotráfico se utiliza el testaferro, que se utiliza mucho en el nepotismo para todo el proceso de la vida pública, ¿cierto? El otro es el fraude, ¿cierto? Cómo manipular la información y los procesos para engañar y sacar ese provecho que tienen lo que ha generado este flagelo, yo le llamo cáncer, que tiene la humanidad desafortunadamente. Tiene unas consecuencias, desafortunadamente unas consecuencias, y es que debilita la confianza de las instituciones. Y lo encontramos en el magisterio, ¿cierto? Como inclusive aprovechando algunas corrientes que no han tenido de acuerdo con el modelo de salud, están aprovechando que son esta desconfianza para hacer toda su campaña. Inclusive uno cuando lee su propuesta dice, ¿está en beneficio de la corrupción o está realmente en contra del flagelo de la corrupción? Aumenta fuertemente la desigualdad. Y lo otro grave, que es la pérdida de los recursos públicos, la desviación de los recursos públicos que hacen obstaculizar el desarrollo tanto económico y social dentro de una sociedad, en este caso el pueblo colombiano que lo hemos tenido por más de 200 años. Entonces, nosotros desde las ciencias sociales consideramos que es un paraguas el concepto de la corrupción. O sea, la flexibilización de ideas y conceptos que lo incluyen viene de la antigüedad, viene de toda la... O sea, el mismo hombre cuando comienza a corromper al otro hombre, yo siempre lo planteo a los estudiantes desde la sociedad esclavista, desde ahí comienza el proceso de la corrupción, cómo el dominar al otro hombre, ¿cierto? Se usa para el beneficio personal. Por eso el hombre en la antigüedad creó las tres instituciones para poder dominar al otro hombre, que fue el Estado, la Iglesia y el ejército, casualmente para buscar ese beneficio personal. Y además genera un egoísmo fuertemente, un egoísmo que hace que entonces el beneficio social y el beneficio común sea desviado. Y es un fenómeno multifacto. Es un fenómeno multifacto porque toca lo moral, toca la política, toca lo legal. Ese es uno de los aspectos que generalmente la corrupción se establece como una red y se establece como un acto de individuos y colectivos. Y lo estamos viviendo. Y en el FOMA, inclusive, hay una organización que es la que manipula, ¿cierto? Y que habla del partido de la U, en ese sentido, el comportamiento legales e ilegales, y actúa simultáneamente con sus agentes, y entonces de una forma organizada y sistemática, ¿cierto? Esto no es una cuestión ahí, sino que eso está organizado y sistemáticamente para llevar el acto de corrupción a diversos actos de corrupción dentro de la base de la política y de los enfoques que desarrollan ella. Sí. Eso es un estudio que inclusive tenemos que profundizarlo, no crear dentro de ese ámbito del folclorismo, que es lo que no han tratado de inculcar a nosotros, sino que hay una forma normativa que el hombre ha creado para poder dominar en esos aspectos. Y tiene unos elementos de característica y magnitud, como el fenómeno social de derecho, ¿cierto? Y cómo hace que entonces la corrupción emprenda conductas ilegales, categorizadas en el poder del tráfico de influencias. Hace la acción de cohecho, hace la acción de peculado, desvía los recursos y hace el enriquecimiento ilícitos dentro de tomando los recursos públicos. Hay una forma también de los servidores públicos, eso lo encontramos a diestra y siniestra, que hace que permita entonces fortalecer ese beneficio personal o beneficios de familia o beneficios de grupos establecidos a través de estos actos que son legales e inclusive ilegales, que nosotros lo tenemos. Ha creado unas categorías
que rentalmente dentro de ello, dentro de la estructura que hoy tenemos, el rentismo. O sea, el rentismo, y el rentismo ha llevado el clientelismo para buscar beneficios, aprovechando los fenómenos sociales para ese beneficio individual. O sea, en otras palabras, en la palabra del común, o sea, es el robo de los recursos públicos de manera organizada dentro de las instituciones del gobierno para la distribución de programas sociales a cambio ya sea del voto o a cambio, en este caso, de los recursos públicos que tenemos. Y lo más grave, Gilberto, con total impunidad, porque Bueno, el tema, bueno, al llegar Gustavo Petro, le ha puesto el ojo al manejo de los recursos. Qué bueno que supiéramos del FOMAC, qué bueno que supiéramos cuál es el presupuesto anual que se maneja allí, cuánto es el mm, dinero, la cantidad de recursos que cotizamos los maestros activos, muy bien. pensionados, retirados, Mm, y aún activos y los maestros activos. Qué bueno saber esa cifra, me imagino que José Arnulfo Bayona la tiene. Porque el presidente bueno, puso la lupa, sabe el presidente, escuchamos a Wilson Arias en unas importantes denuncias que acá la vamos a escuchar también más adelante. Y por parte de FECODE también hay pronunciamientos, pero ¿dónde están castigados? Porque están allí de carne y hueso, con nombre propio. Se conocen quienes han estado allí manejando los recursos del FOMAC. Pero, José Arnulfo Bayona, importante ese contexto suyo, esa contextualización suya, compañero Gilberto Ospina. Leímos una columna suya importante, compañero José Arnulfo Bayona, el FOMAC y la salud del magisterio activo y pensionado en la vorágine de la corrupción. ¿Qué fue lo que usted dijo? Sigue usted, José Arnulfo. con mucho gusto. Pues yo quiero leerle la columna, pero quiero hacer una precisión conceptual. El viejo Marx dijo que el capitalismo viene al mundo chorreando sangre por todos los poros. Y entonces el capitalismo es una práctica de el poder económico delincuencial, es un delito. Pero digamos, la corrupción es un método de acumulación de capital. Y los fondos públicos son una fuente de corrupción y de acumulación de capital. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque, por ejemplo, cuando adjudican un contrato como el de las vías 4G, se las adjudican a una multinacional como Odebrecht. La multinacional hace coimas, pero la multinacional capta más recursos de los que debiera captar si hicieran un contrato limpio. O sea, eh, eh, la corrupción es sustancia en el proceso de acumulación de capital en la sociedad capitalista, en los estados divididos en clases. Entonces, pero vamos a hablarnos de la corrupción en el FOMAC. El FOMAC maneja 18 billones de pesos anuales. Con esos 18 billones, una parte es para pagar las prestaciones sociales del magisterio, cesantías, liquidaciones por retiro, toda esta cosa que sabemos, las licencias de maternidad, otras licencias por enfermedad, incapacidades, todo eso lo paga y ahí hay una fuente de corrupción. Ahí, por ejemplo, manejan que un maestro va y pide sus cesantías para construir una casa, entonces el FOMAC se la retiene 3, 4, 5 años y entonces viene un abogado en concertación con el FOMAC y le pide poder al maestro y entonces el FOMAC de adentro, ni siquiera sin hacer un proceso judicial, le paga al maestro, pero el maestro le tiene que dar al abogado el 30% y ese 30 es para el testaferro del FOMAC y el abogado que tiene allá la mafia. Esa es una práctica que no hemos denunciado. Pero yo les voy a leer aquí muy rápidamente este artículo porque nos da muchas luces sobre lo que estamos discutiendo. Voy a hacerlo muy despacio, pero lo más rápido porque puedo. Dice, el presidente Gustavo Petro, con su victoria electoral, sentó un presidente histórico. Por primera vez, las mayorías ciudadanas apoyaron y eligieron un mandato que les prometió un programa de reformas sociales y democráticas y una lucha sin cuartel contra la corrupción de las castas gobernantes que hicieron de la codicia, el clientelismo y el saqueo de las riquezas de la nación y el patrimonio público un principio de enriquecimiento ilícito y una fuente de acumulación de capital. La corrupción se hizo costumbre y los corruptos lograron que la gente percibiera la política como un derecho exclusivo de los re ricos, billonarios y sus testaferros los partidos políticos oligárquicos.
Con la pérdida del gobierno, los poderosos corporaciones, los gremios empresariales y los carteles del narcotráfico, junto con sus testaferros, los partidos políticos del uribismo y sus cómplices liberales, conservadores de cambio radical, de la U y sus arandelas de las sectas religiosas, se atrincheraron con sus mayorías en el Congreso de la República y en las altas cortes, la Fiscalía y los organismos de control que también quedaron bajo su control para seguir cumpliendo su misión de garantizarles absoluta impunidad, además de sumarse al boicot de las reformas sociales y a la gestión del gobierno del cambio. La llegada de Petro al gobierno generó entre las mayorías populares la expectativa de que en sus 4 años de administración se pondría fin a la corrupción y al abuso de poder que a lo largo de 32 años, 8 periodos gubernamentales neoliberales y autoritarios hicieron del patrimonio público y los recursos del erario uso fraudulento. Políticos, banqueros, gremios empresariales, la ANDI, Penalco, Fedegan, SAC, ASEMI, Gestar Salud, que son las, eh, las, las asociaciones de las EPS, multinacionales, etcétera, narcos, contrabandistas y paramilitares, todos a una, saquearon a su antojo las arcas del Estado, se robaron billones de plata de la salud, financiaron las masacres de centenares de miles de colombianos y colombianas a manos de los paramilitares, robaron millones de barriles de petróleo y combustible del oleoducto de Ecopetrol, financiaron sus respectivas campañas electorales y las de sus cómplices parlamentarios, privatizaron el agua, la energía eléctrica, la salud, endeudaron a más no poder al país con la banca internacional. En fin, rasparon la olla del erario y se llevaron hasta la pega. Como no logró las mayorías en el Congreso, el presidente, en el marco de su utópica intención de ponerle el rostro humano al capitalismo y de su propuesta electoral de un gran acuerdo nacional, recurrió a la inveterada práctica de las partidas de los partidos del clientelismo y la corrupción para hacer acuerdos de, entre comillas, gobernabilidad, mediante la asignación de cuotas, nombramientos en la alta burocracia estatal, ministerios, gerencias, presidencias de entidades, direcciones de entidades, para garantizar apoyo en el Congreso de la República a los proyectos de las reformas sociales y el plan de desarrollo. De esta manera, buena parte de la corrupción permaneció incrustada en la administración pública estatal como verdaderos caballos de Troya, con sus respectivas cuotas en el gobierno del cambio. José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, Montaño, Alfonso Prada, Mauricio Liscano, Guillermo Reyes, Juan Fernando Cristo, arropados bajo la mentirosa etiqueta de la socialdemocracia, además de los corruptos que ya se habían enquistado desde la campaña electoral en el partido de gobierno y sus aliados desprendidos de los partidos de la corrupción, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Laura Sarabia. Un caso patético de estos acuerdos de gobernabilidad, entre comillas, es la fiduciaria La Previsora, una entidad mixta con el 90% del capital estatal que ha tenido a su cargo la administración de los recursos públicos destinados a financiar programas estatales, que entre otros administra los dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que asciende a 48 billones de pesos, y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en el orden de los 18 billones de pesos. El FOMAC maneja los dineros de las prestaciones sociales y la contratación del servicio de la salud del magisterio activo, así como la de los docentes pensionados, activos y retirados. En el marco de este círculo vicioso se produjo el escándalo de los carrotanques, el primero en el gobierno de Gustavo Petro, de amplia difusión en los medios corporativos, que siempre habían jugado al tapen-tapen de los megaescándalos de la corrupción de gobiernos anteriores, o de Brecht, Reficar, Centros Poblados o Catpaz, etcétera. Eso es una lista interminable. Los funcionarios corruptos, ejecutores del crimen, ya están judicializados y en proceso de colaboración con la justicia. Son ellos Olmedo López, del Pacto Histórico, antioqueño, para más señas, Sneider Pinilla, miembro del uribista
y aliado del paramilitarismo Clan Aguilar de Santander, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastuso, contratista, quienes acordaron con la Fiscalía la devolución de los dineros que se apropiaron del desfalco de 48 mil millones de pesos. Devolvieron 700 millones, 300 millones, no toda la plata. Igualmente se encuentran judicializada y detenida Sandra Ortiz del Partido Alianza Verde, ex asesora de la Presidencia de la República, quien presuntamente entregó una coima de 3.000 millones al impresentable congresista Iván Name Vázquez, expresidente del Senado, y a Andrés Calle, representante liberal y expresidente de la Cámara, para que supuestamente promovieran y votaran positivamente el proyecto de reforma a la salud. Figuran además vinculados y o mencionados en este escandaloso torcido Carlos Ramón González, un exdirigente del M19, fundador de la Alianza Verde, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, liberal, exministro del Interior, la canciller Laura Sarabia, el inefable ministro del Interior Armando Benedetti. Ese está encausado por malos manejos del POMAC desde el periodo anterior. Además de 26 congresistas de la bancada del gobierno y de sus aliados conservadores, liberales y de la U, el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, cuota burocrática del ex senador Luis Carlos Avellaneda Tarazón. En el contexto del mega entramado de corrupción, reseñado ampliamente por la W Radio, titulado El laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos, acoplado por una empresa de papel domiciliada en Madrid, España, constituida con un capital de $3.000 y denominada Banum Investment. Comillas, gran grupo empresarial construido para robarse los recursos de la salud. Eso lo dijeron en la W. Que de la mano de los lobistas del sector salud, Mario Urán, quien se hizo al control de cerca de 20 importantes IPS privadas, laboratorios y farmacias involucradas en el escándalo de la EPS Cosalud, desviaron los recursos hacia intereses privados y arruinaron gran parte de la red hospitalaria pública. Se inscribe el proceso de corrupción del POMAC. Al interior de esta entidad, POMAC, además de robarse los dineros de la salud del magisterio y de los docentes pensionados, activos y retirados, varios de sus funcionarios han boicoteado la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio adoptado mediante el Acuerdo 03 de 2024. El presidente Petro denunció el saqueo de los dineros de la salud del magisterio y declaró que no permitiría que, comillas, se robaran la plata de la salud de los maestros. Pero reemplazó al entonces presidente de la fiduciaria, Ricardo Castiblanco Ramírez, por el abogado John Mario Marín, que resultó más ladrón que el otro, cuota burocrática de Dilian Francisco Toro, la cuestionada gobernadora del Valle del Cauca del partido de la U, que además se enriqueció con los dineros de la salud del magisterio, sometido a proceso judicial por presunta defraudación del Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales, del cual fue su presidente en 2018, en complicidad con el secretario general de dicho fondo, Rubén Méndez, hijo de la parapolítica Zulema Hati. Fíjense ustedes que Petro sabía esto, sin embargo lo puso allá, hay que preguntarle por qué. En la vicepresidencia de fiduprevisora, al parecer, por decisión de Laura, fue nombrada Daniela Andrade como vicepresidenta de salud. Ambas estuvieron al frente de la puesta en marcha del nuevo modelo de salud del magisterio. Al parecer, el boicot comenzó con el cambio de modelo de contratación previsto en el Acuerdo 03 de 2024, propuesto por Marín al Consejo Directivo del POMAC, el cual era una copia literal del que ya habían aplicado para defraudar el fondo pasivo del pasivo social de ferrocarriles. Ni siquiera borraron el nombre de ferrocarriles, razón por la cual anularon el proceso. Pero finalmente, con el aval del Consejo Directivo del POMAC, comillas, se cambió sin ninguna justificación el manual de contratación para que pudieran elegir a dedo a los operadores de salud para los profesores, a través de la W. Así comenzaron las irregularidades.
Marín, junto con la vicepresidenta de contratación de la fiduprovisora Daniela Andrade, en conciliación irregular por la que cobraron 7% de coima, pactaron con los antiguos prestadores de FOMAC y les giraron sin el aval del Consejo Directivo 1.3 billones de pesos a esas 20 entidades que se apropiaron en Vanus Investment. Además, fijaron el, comillas, cobro de millonarias coimas a las IPS del país para entregarles los contratos para que siguieran prestando sus servicios en el nuevo modelo de salud a los maestros. Contrató y aceptó pagar los precios que quisieran los operadores de medicamentos que están relacionadas con políticas de las regiones, principalmente con políticos. Farmart, ligada a los intereses de la gobernadora Dilian Francisca Toro del partido de la U, a quien le entregó el monopolio del 70% de la distribución de los medicamentos para las maestras y los maestros de toda Colombia por la bobadita de 30.000 millones de pesos mensuales. A la red de farmacias Remédicas de Bucaramanga, cercana al partido de la U, le adjudicaron el contrato de medicamentos para Cundinamarca, Chocó, Antioquia y Arauca, y a Encosalud, empresas de propiedad de Abel Sepúlveda, ex militante y exdirigente del M19, le adjudicaron la distribución de medicamentos para el magisterio del Huila y Tolima. No obstante, estas adjudicaciones, la entrega de medicamentos al magisterio sigue siendo traumática y sometida a la vieja traba de las autorizaciones del FOMAC en cada región. Las colas para reclamarlo siguen siendo interminables. Ya termino. John Mario Marín salió de la fiduprovisora en mayo de 2024 por corrupto, aunque todavía sigue siendo el poder en la sombra del grupo Bicentenario, que es el grupo que administra todo lo de la fiduciaria, la previsora. Bicentenario SAS, que agrupa las entidades financieras del Estado colombiano, según la W, quedaron en la entidad sus fichas: Magda Lorena Giraldo, presidenta de fiduprovisora; Óscar Carmona, vicepresidente de la misma; Cristian Fandiño, gerente de adquisiciones; Andrés Escarria, gerente de los servicios de salud del FOMAC; Daniela Andrade, ex vicepresidenta de la fiduprovisora, que salió por corrupta, pero Petro la premió con una notaría de las más importantes de Bogotá. Ahora es notaria. Y Vanessa Gallego, vicepresidenta de la jurídica de fiduprovisora, quien fue abogada del despacho de la cuestionada e impresentable exministra de las TIC de Iván Duque, Karen Abudinen. La W echa la culpa a la crisis de la salud, del magisterio y de los docentes pensionados, activos y retirados al nuevo modelo de salud, lo cual yo no estoy de acuerdo, al que califica de desastroso, que sin duda es infinitamente mejor que el pésimo servicio que prestaban los operadores privados a sabiendas de que son las mafias que continúan controlando la prestación del servicio para seguir enriqueciéndose a costa de boicotear la regularización del nuevo modelo. Ese nuevo modelo requiere que el FOMAC agilice el proceso de inscripción de prestadores y de operaciones de medicamentos y de operadores de medicamentos, que hagan viable la libre escogencia de los y las maestras y pensionados, así como la atención en el sitio de trabajo, y que se eliminen las autorizaciones, etc. El presidente Petro, que reiteradamente se ha autocriticado por haber realizado acuerdos de gobernabilidad con los corruptos opositores y algunos oportunistas como los que se disfrazan ideológicamente de socialdemócratas, seguramente será consciente de que no solo ha pagado un alto costo político por persistir en dichos acuerdos, sino que el cambio democrático que pregona será imposible mientras se mantenga la hegemonía de los amos del poder económico y político en el Estado. La gran lección que va quedando para el pueblo colombiano es que la corrupción es consubstancial al Estado capitalista, una fuente inescrupulosa de acumulación de capital, imposible de ser sometido a cirugías estéticas que lo pongan rostro humano y experiencia humanitaria y apariencia humanitaria, por cuanto su razón de ser es la explotación en grado superlativo, la codicia y la avaricia. He dicho. Excelente artículo y de mucho contenido, compañero José Arnulfo Bayona, muchas gracias, promotor de la Federación Nacional de Pensionados de Colombia.
Gilberto Espino Marroquín, ¿cómo le parece entonces todo este testimonio, esos nombres propios que hay allí enredados en la corrupción y en el mal manejo de los recursos del fondo prestacional? Pues son los nombres que tenemos que memorizar todos los pensionados, tanto activos como retirados, que han hecho de que no se implemente el modelo de salud como derecho vital. Y eso tiene que darnos bien claro. Anulfo en su penúltimo párrafo plantea la acción que tenemos que hacer. O sea, cómo recuperar el derecho el derecho vital que tenemos los pensionados y hacer reconocer de que el modelo de salud esencialmente no es como lo han venido planteando y que no es apto para nosotros, sino que es defender el modelo de salud, que es la corrupción, todo lo que está planteado ahí, e inclusive hago el llamado a que tenemos que apropiarnos de este artículo que tiene Arnulfo porque tiene los elementos fundamentales y esenciales que demuestran la corrupción. Dos, a respaldar y apoyar al representante de la Cámara, Wilson Arias, que va a ser un acto de control político y en la cual yo le digo a Arnulfo de que la Junta Nacional de la ANEP y todas las organizaciones de ANEP deben de respaldar y apoyar el día y nosotros a nivel de todas las regiones del país tenemos que difundir y esto lo tenemos que unir como una tribuna de denuncia. Todos los elementos que están en el artículo, los elementos que está planteando Wilson, tenemos que tomarlos como unos elementos de tribuna de la denuncia. Y esto tenemos que generalizarlo. Si es preciso sacar vallas, comunicados que estemos apropiándonos a partir de y hacerle conocer a los demás pensionados. Y lo otro aspecto es que tenemos que movilizarnos. O sea, si no nos movilizamos ante esta flagelos, ante esta situación de pisotear nuestro derecho, no vamos a lograr mente nada. Y ahí la crítica y la autocrítica en el sentido de ser permisivos sobre muchas acciones que han llevado hacia esta situación crítica, porque está llevando a una situación crítica en todo el momento, ¿sí? Y la exigencia del cumplimiento del modelo de salud. Por lo menos yo he tenido ya a nivel personal que pido al médico que me ha venido haciendo todo un tratamiento y resulta que no, que porque cambió de sede, no me pueden permitir y le estoy haciendo exigencia del, La libertad de escoger. de la escogencia, sí, de la circular 03, de la circular 03, hay que hacer exigencia de esa circular 03. De acuerdo, Tenemos que difundir y hacer. Esas son las acciones que tenemos que hacer nosotros y hoy más, que es el día de la memoria, hacer recordar que nuestro derecho es fundamental y es esencial y tiene que ser a través de todas estas acciones de denuncia. E invito, desde que nosotros de aquí, inclusive invito de que este programa se convierta en tribuna cuando se haga ese control político en la Cámara. O sea, tenemos que hacerlo llevar y tenemos que hacerlo conocer y hacer conocer también esa entrevista que le hicieron anoche, esa difusión que le hicieron anoche a Wilson y la compañera de FECO de Marta Alfonso me parece válido. Ahí hay elementos esenciales que le clarifican a uno sobre esta corrupción que está engendrada esencialmente en el FOMA. Muchos datos. Sí, Gilberto, antes de Omar, despedir esta emisión, perdón, Arnulfo, antes de despedir esta emisión, recordemos la oficina de ANEP Antioquia, ¿dónde queda? Hay muchos pensionados que me están preguntando que dónde queda ANEP. La oficina queda en el edificio suramericano, o sea, Carabobo con Colombia, en la oficina 220. Si algunos conocen dónde queda la Q, en el edificio que queda al lado de la Q. O sea, edificio suramericano, Carabobo con Colombia. O sea, queda muy central, está central y cerquita a la estación del Parque Berrío para aquellos compañeros que se movilizan a través del metro, queda muy fácil. Ahí está la oficina 220. La junta directiva, ya la nueva junta directiva de la ANEA Antioquia ya tiene designado los días en que vamos a estar atendiendo a los compañeros para que lleguen allá, conversemos, resolvamos las inquietudes, nos apropiemos de todos nuestros derechos, la recuperación de nuestros derechos, en la defensa de nuestra organización, en la unidad y en la proyección que tenemos que hacer con respecto a la Federación Nacional de Educadores Pensionados. muy bien. Escribe Noemí Tamayo que informe usted, Gilberto Espina, sobre la actividad, la integración de pensionados que tendremos el 7 de junio en Cisneros. ¿De qué se trata? Sí. Una de las estrategias que tenemos como organización social de los pensionados es hacer la integración.
inclusive muchos, tanto la integración, pero también a la vez como un recurso financiero para poder desarrollar todas nuestras actividades que nos permitan engrandecer cada día más, como lo venimos haciendo. Lo vamos a hacer el 7 vale 130.000 pesos, se paga en 3 cuotas. Ahora en esta semana se paga la primera cuota. Y el 7 pues eso va a permitir inclusive conocer, recordar sitios que en nuestra juventud íbamos a Cisneros o aquella capacitación de los educadores, porque realmente ya está aquí a la mano Cisneros y es una parte con penetrarnos con la naturaleza, porque es en una finca natural que vamos a llegar, es recreativa y que nos va a permitir integrarnos, reconocernos, pero mucho más es fortalecernos como organización a través de esta actividad del Día del Sol. Claro, los amigos que nos están Tanto, siguiendo ahí en este compañeros, programa, tanto, ¿cómo? sí, los que estén interesados en los artículos, en el video de Wilson Arias con Marta Alfonso, el pronunciamiento de Wilson Arias con cifras, con datos estadísticos, pero también de este artículo del compañero José Arnulfo Bayona, lo solicitan a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se los hacemos llegar. 310-442-4775. Minuto de conclusión, José Arnulfo Bayona. O al correo de la ANE, aneantioquia@gmail.com también, que ahí estamos prestos para poderles facilitar esto. Recuerde el correo, Gilberto. aneantioquia@gmail.com. Y el WhatsApp, tenemos también un WhatsApp de ANEP. Sí. ¿Lo tiene? El 310-842, ¿cómo es? Porque tuvimos que cambiarlo ahorita hace poco. Bueno, ahorita lo recuerda antes de despedir la emisión. Ya lo digo enseguida. Sí, bueno, José Arnulfo Bayona, minuto de conclusión. Pero fue el sonido. Active el sonido, José Sí. Arnulfo Bayona. Bueno, a mí este programa me encanta y porque además es una cosa sin censura. Nosotros aquí no le rendimos pleitesía a nadie, simplemente decimos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sabemos. Yo creo que hay que montar un operativo de denuncia a la corrupción en cada departamento, con las veedurías de salud de los pensionados a la prestación del servicio. Las veedurías no es para que simplemente para ver que les presten bien el servicio y atiendan a un maestro que tiene problemas, eso también hay que hacerlo, sino para exigirle a los administradores en las regiones de la prestación del servicio que muestren la contratación, que nos muestren los costos, que sepamos cuáles son los operadores, es decir, que la veeduría se encargue efectivamente de hacer una veeduría para que se aplique el modelo de salud de, de- del Acuerdo 03. Eso es lo primero. Lo Perfecto. segundo es que me parece que tenemos que proponer a las asociaciones de todo el país que armemos una gran veeduría nacional al servicio de salud de los maestros pensionados y pensionadas. Eso no sustituye la movilización, pero nos ayuda a hacer denuncias. Yo sé, por ejemplo, que en los departamentos los administradores del FOMAT cobran coimas para adjudicarle el contrato a los distintos prestadores de servicios médicos. Yo lo sé y tengo testimonios directos de eso, pero la gente no se atreve a denunciar porque les da culillo. Pero de todas maneras, digamos, sigamos para adelante, sigamos Pásaselo trabajando a en Wilson. cooperación. Pásaselo a Eh, Wilson Wilson Arias. Arias. sí, sí. Entonces, me parece que tenemos que fortalecer esto ligado al proceso de fortalecimiento de la unidad de los docentes pensionados, activos y retirados en todo el país. Es decir, lo más importante es construir un organismo nacional que nos agrupe a los 235.000 pensionados que somos en todo el país, pensionados y pensionadas. Y un abrazo para todos los oyentes y para ti, Omar, y para ti, Gilberto. Muchas gracias, José Arnulfo Bayona, promotor de la Federación Nacional de Pensionados de Colombia. Gilberto Ospina. 310-851-4893 es el WhatsApp de la ANE Antioquia. Repito, 310-851-4893. Este es el número institucional de ANEP Antioquia y de este programa. 310-851-4893. Ahí pueden pedir el material, la información que quieran y en cualquier tema también les podemos colaborar con mucho gusto. La Muchas gracias a solicitud de todos ustedes, afiliación amables también. oyentes. Gracias en nombre de Fabián Henao, en nombre de la Junta Directiva de la ANEP Antioquia.
pero también de la ANEP Nacional. Muchas gracias al compañero José Arnulfo Bayona, quien viene adelantando todo el proceso, los trámites para lograr algún día tener una sola federación de todas las asociaciones de pensionados activos y retirados. Así sea. Compañero y compañero, la lucha no se jubila. La lucha no se jubila. No se jubila. Muchas gracias, Gilberto Pino Marroquín, en nombre de Fabián Henao Carbona y de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Mil y mil gracias por su sintonía. No se quede con este programa. Reenvíelo. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.